Piensa en pobreza, en personas en riesgo de exclusión social. Quizá acabes asociándolo con otros países o con zonas excluidas de tu ciudad. ¿O crees que en Europa las cifras son reducidas? Pero te voy a dar un dato. Según Eurostat, la pobreza y la exclusión social afectan a más de 94 millones de personas. Miles de hogares atravesados por la crisis de la vivienda, las dificultades para calentar su casa o tener ingresos suficientes para tener una vida digna. El riesgo de sufrir pobreza recae más en las mujeres y es especialmente preocupante en aquellas familias con menores a su cargo. Estar en situación de pobreza no significa no tener hogar, ni carecer de ingresos. Según datos de Eurostat, en 2023 el 11% de las personas con trabajo y el 19% de las jubiladas también estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. La pobreza es uno de los temas que deberían estar en la mesa de la Unión Europea. Una Unión que acaba de estrenar a su Parlamento y a sus comisarios, y que tiene por delante 5 años de legislatura en los que debe afrontar asuntos como la productividad, el empleo digno, la competitividad y el cambio climático, así como la protección y ampliación de los derechos sociales. Y lo tiene que hacer un Parlamento que ha salido muy dividido tras las elecciones de junio de 2024, con grupos de extrema derecha muy presentes y que van a virar el rumbo de la Unión Europea, o al menos a hacerlo más lento a la hora de tomar decisiones importantes. ¿Qué futuro nos espera de aquí a 2029? ¿Se tendrán en cuenta como prioridad los derechos sociales? Vamos a analizarlo con la politóloga Míriam Jiménez Lastra y el científico del CSIC, Fernando Valladares. Vamos a hablar de los retos europeos, pero también de la posición de la Unión en el mundo frente a gigantes como China o Estados Unidos. Soy Pablo Lorduy. Bienvenidos. El futuro de Europa, un podcast de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza del Estado español. Construiremos un bastión contra los extremos de la izquierda y de la derecha. Los detendremos, eso seguro. Estas eran las palabras de Ursula von der Leyen cuando el PP europeo ganó las elecciones de junio. Lo cierto es que, como acabamos de contar, el Parlamento Europeo está hoy muy dividido y eso significa que va a costar mucho sacar adelante los acuerdos. Vamos a ver qué significa esto. Saludo ya a la socióloga y politóloga Míriam Jiménez Lastra. Bienvenida, Míriam. Muchas gracias. Míriam, la extrema derecha ha ganado peso en el Parlamento Europeo, ha caído el primer ministro francés y en Alemania estamos a las puertas de unas nuevas elecciones. ¿Qué significa todo esto? ¿Estamos hablando de un posible bloqueo para los próximos 5 años de legislatura? Bueno, parece que avanzamos hacia un Parlamento Europeo en el que el bloque de extrema derecha cada vez tiene más poder y el bloque de la derecha clásica del Partido Popular Europeo se fracciona, en parte porque su coyuntura nacional a veces lo requiere, ¿no? Véase los pactos del Partido Popular aquí con Vox, aunque es cierto que hay algunos países que ponen un cordón sanitario a la extrema derecha. En cuanto al bloqueo de legislatura, no lo creo, ya que el Parlamento Europeo tiene formas de construir mayorías y con una comisión recientemente constituida en el que tienen representación partidos de diversas ideologías, de diferentes familias europeas, pues parece posible alcanzar consensos. Por supuesto, que haya consensos o acuerdos no significa que se trasladen medidas buenas para la clase trabajadora o positivas en general para el mundo, para los derechos del medio ambiente o de los animales. Estamos hablando de que no es lo mismo, ¿no?, la formación de pactos en el Parlamento Europeo, en Bruselas y Estrasburgo, de lo que estamos acostumbrados en nuestros territorios nacionales, ¿no? Efectivamente, eso depende del interés que tengan las políticas locales. A veces a los partidos les es útil hacer ruido dentro de la Unión Europea y llevar a la Unión Europea los
los conflictos que hay dentro de la política local. Pero hay muchas ocasiones, y diríamos la mayoría, en la que esto no merece la pena. En Europa se hacen políticas pactando entre diferentes ideologías y eso a veces pues no merece la pena que se entienda dentro de las pugnas políticas de la política local, ¿no? De la política nacional. Si la gente supiera o tuviera más interés, a lo mejor los medios de comunicación se harían más eco, pero es cierto que a pesar de que más del 54% de las políticas que se han llevado a cabo en la última legislatura provienen de la Unión Europea, muchas veces no nos enteramos de qué ocurre, ¿no? En el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, y no sabemos qué pactos tienen o cómo de diferentes, y esto pasa mucho, son los discursos políticos o las políticas llevadas a cabo por los mismos partidos políticos en la Unión Europea o en la política local. Hemos oído antes a Ursula von der Leyen, la actual presidenta de la Comisión Europea, que ha hablado de que quiere recortar la distancia competitiva en la carrera tecnológica entre Estados Unidos, China y la propia Unión Europea. Donald Trump, que ya ha ganado las elecciones, ha anunciado nuevos aranceles en lo que se prevé una guerra comercial. ¿Qué posición tiene Europa ahora en el mundo frente a estos gigantes como Estados Unidos y China? ¿Estamos en la misma liga? ¿Estamos a la misma altura? Bueno, claramente la Unión Europea no está a la altura actualmente, pero podría estarlo. Nuestros dirigentes han estado subordinados a Estados Unidos económica y militarmente desde la Segunda Guerra Mundial, desde prácticamente el Plan Marshall. Y en esto juega un papel crucial, por supuesto, la OTAN como brazo armado de Estados Unidos que, bueno, ni que lo necesitara. Y recordemos que Trump ya exigió que los otros países miembros alcanzaran los acuerdos del 2% del gasto en el anterior mandato y seguramente lo vuelva a hacer. Debido a esta subordinación previa y hasta hoy, pues tienen mucho poder de convicción en la Unión Europea, ¿no? Que debería de ser soberana y contar con un mínimo de democracia en lo que respecta a la seguridad, también como en el resto de temas. En cuanto a China, podemos decir que ya se le ven las orejas al lobo cuando Estados Unidos se acerca al mar de China y busca antagonizarles. Bueno, pues busca que la Unión Europea elija el bando entre los buenos o los malos, que bueno, pues si bebemos de Hollywood, pues ya sabemos quién es quién. Aunque es cierto que si nos fijamos en los hechos históricos de este pasado medio siglo, pues basta ver el número de países invadidos y bombardeados por cada uno de estos dos y compararlos para sacar nuestras propias conclusiones. Europa quiere ser más competitiva, pero Miriam, ¿se puede conseguir esto y a la vez respetar los derechos humanos? Yo diría que no solo se puede, sino que se debe, y no hace falta irnos muy lejos a otros países y culturas para ver que la violación de derechos humanos ocurre en diferentes sistemas, ¿no? El acceso a la vivienda, a la sanidad, a la educación y tantos otros que en teoría son cosas básicas están lejos de estar garantizados o de llegar a todo el mundo por distintas razones. Por supuesto, respetar los derechos humanos cuesta más dinero, los derechos son mucho más caros que los privilegios y muchas veces pues sale gratis saltarse los protocolos o las normas y pagar multas por infracción, pues a veces compensa. Bueno, una serie de razones que quizás pues la pregunta clave es si estamos dispuestos a mantenernos competitivos o hasta dónde económicamente merece la pena llegar sin respetar los derechos humanos, sin cuidar a la población, sin poner la vida en el centro. ¿Cuándo está mejor la economía, no? ¿Cuándo lo dicen los números? ¿O cuando vemos los datos de cómo se encuentran la vida de las personas? Sin menospreciar, por supuesto, la economía, que es fundamental, pero bueno, creo que hay que valorar más factores. Los empresarios no encuentran trabajadores y os digo, pagadles más. Parece mentira, pero ese pay them more, ese pagarles más, lo decía Joe Biden hace solo 3 años. Hablaba de tener un sueldo digno, un derecho social básico. Vamos a seguir hablando de los derechos que deberíamos estar exigiendo Europa. Ángela Sepúlveda ha hablado con Juliana Wahlgren, la directora de la EAPN Europa. Hola, ¿qué tal, Pablo? Sí, he estado hablando con Juliana porque desde la EAPN se mira con preocupación al futuro más inmediato de Europa, viendo la composición actual del Parlamento Europeo tras las elecciones del pasado mes de junio. Es importante señalar que las instituciones europeas son las responsables de mantener en el centro de la agenda política comunitaria los valores democráticos y los derechos de la ciudadanía, y esto tiene mucho que ver con los presupuestos de la Unión. En este contexto, la directora de la EAPN ha mostrado su preocupación por el posible impacto en la inversión social.
Nuestra preocupación ahora es cómo va a impactar esto en la discusión sobre derechos sociales, especialmente cuando está en marcha la discusión sobre el presupuesto comunitario y el futuro de la Unión Europea. ¿Cómo se va a repartir y cuánto se va a gastar en derechos sociales cuando hay otras prioridades, como la competitividad, que están sobre la mesa de la Comisión y el Parlamento? Nuestra preocupación es cómo va a ir, cómo encontrar un enfoque consistente entre las demandas de la Comisión, que quiere invertir en competitividad porque ese es el tema del año, y cómo vamos a encontrar un equilibrio en inversión en derechos sociales. Porque todos sabemos que los derechos sociales, las prestaciones sociales y la seguridad social son las primeras áreas que se verán afectadas por los recortes presupuestarios. Juliana me ha comentado que para seguir luchando contra la pobreza en los próximos 5 años es necesario que se cumpla con el compromiso de aprobar una estrategia europea de lucha contra la pobreza. Esta estrategia, tal y como apunta la directora de EAPN, debe basarse en 4 pilares. Vamos con los 2 primeros. Primero, la participación de quienes trabajan con personas en situación de pobreza y de la sociedad civil. No se puede hacer nada por nosotros sin nosotros. La participación es clave. En segundo lugar, necesitamos cambiar la narrativa. No podemos seguir hablando de mitigación de la pobreza. Tenemos que hablar de la erradicación de la pobreza. Por eso tenemos que cambiar el paradigma. El tercer y cuarto pilar de esta estrategia tiene que ver mucho con la transversalidad, con no trabajar en lugares estancos, porque las políticas sociales deben estar interconectadas. El tercer pilar que proponemos es una cuestión de políticas transversales. Tenemos que dejar de trabajar por compartimentos, una estrategia desconectada de una garantía contra la pobreza infantil, un plan de vivienda, una estrategia LGTBI, una de igualdad de género, un plan antirracista, justicia climática. Va a ser una cáscara vacía. Así que realmente tenemos que ser más coherentes con cómo vamos a ser transversales con la estrategia de lucha contra la pobreza, pero también tener en cuenta las otras políticas. El cuarto pilar que nos gustaría ver es la coordinación. Necesitamos un coordinador a nivel europeo que pueda realizar esta labor, pero también gobernanza, y ver cómo los Estados miembros y la Unión Europea abordan las directrices para la aplicación de los planes nacionales de acción contra la pobreza. Aunque lo que más le preocupa es la pérdida de valores de la Unión Europea y cómo eso puede afectar al futuro de la ciudadanía. Es una Unión Europea que ha cambiado, con una narrativa muy anti-inmigración, muy antidemocrática. Necesitamos volver a nuestros valores como sociedad civil para asegurarnos de poder reformular la manera en que trabajamos, reajustar la manera en que hacemos incidencia política. Porque hay una nueva forma de hacer incidencia y políticas públicas. Creo que también es importante subrayar que el escenario actual nos lleva a una reflexión sobre nuestra estrategia actual, en tanto que organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué hacemos bien? ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Cómo poner a las personas que viven en la pobreza en el centro? Esa será la estrategia de EAPN para los próximos 5 años, seguir luchando para que las personas estén en el centro de las políticas de la Unión Europea, especialmente aquellas en situación más vulnerable. Gracias a Ángela Sepúlveda y a Juliana Wahlgren también por sus reflexiones. Miriam, vuelvo a ti. Las instituciones europeas y las de algunos gobiernos nacionales están tomando una deriva intolerante en políticas de migración. Esto es preocupante. ¿Estamos a tiempo ahora mismo de cambiar este enfoque? Siempre estamos a tiempo. Las políticas migratorias son, en primer lugar, políticas que responden a una reacción de extrema derecha y a una propaganda racista que ha calado en muchos lugares. Podemos decir que la extrema derecha está utilizando a las personas migrantes como chivos expiatorios ante la crisis económica y las dificultades que tienen muchas personas en su día a día por su situación material, por su precariedad. Pero bueno, como ha calado también este discurso, se podría revertir y que calara lo opuesto. Las personas merecen derechos humanos, es increíble que tengamos que estar repitiendo esto, pero da igual que hayan nacido en Senegal, en Perú o en el barrio de Salamanca, y no es que necesitemos a estas personas migrantes para pagar las pensiones y todo esto, sino que el discurso debe ser que las personas se merecen derechos humanos independientemente de su utilidad, por el mero hecho de serlo. Es nuestro deber, por memoria democrática, por devolver, ¿no? Por ser un lugar de acogida desde una perspectiva también anticolonialista, e intentar ser el sitio en el que todas las personas quieran o puedan ver realizado su proyecto de vida.
Estos indígenas panameños son los primeros desplazados por el cambio climático en Panamá. La minúscula isla en la que han vivido toda su vida en el Caribe está amenazada con ser devorada por el aumento del nivel del mar. La manera de vivir va a cambiar bastante a la gente de aquí, porque es una manera diferente de vivir. Otro reto al que se enfrenta la Unión Europea: cambio climático y migraciones. Se incorpora a la mesa Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? Fernando, ¿qué relación hay entre el cambio climático y las migraciones? Bueno, la relación es muy estrecha porque los seres humanos dependemos del clima para muchas de nuestras actividades y sobre todo las poblaciones, las comunidades que viven en el límite de subsistencia son las primeras en ser empujadas por el cambio climático para irse a otras regiones. Y tenemos ejemplos en los 4 principales continentes, ¿no? En el Sahel, por ejemplo, cuando fallan las cosechas, millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares, y lo mismo ocurre en Centroamérica o en muchas zonas de Asia. Son millones de personas las que el cambio climático impulsa a migrar. Se calcula que aproximadamente la mitad de las migraciones que tienen lugar cada año en el planeta, personas que tienen que salir de sus lugares de vivienda habitual, están impulsadas por el cambio climático. El nuevo Parlamento Europeo ha sustituido el llamado Pacto Verde Europeo por otro término: el Pacto Industrial Limpio. ¿Qué significa esto? Bueno, me gusta que me hagas esa pregunta, porque Europa es especialista en hacerse trampas al solitario de todo tipo, empezando por la semántica y las palabras, ¿no? Ya empezó a llamar verdes al gas y a la nuclear porque le venía bien estratégicamente llamarles así a unas energías que ni son verdes ni son sostenibles. Pues ese tipo de cosas hacemos cuando el pacto es demasiado verde. ¿Demasiado verde para quién o para qué? Pues para la economía, estúpido, que diría Bill Clinton, sí, a George Bush, ¿no? Indudablemente, cuando tiemblan las piernas a Europa, buena neoliberal como es, de lo que afloja es de lo social y de lo ambiental. Y al cambiarle el nombre de Pacto Verde Europeo por Pacto Industrial Limpio, lo que está haciendo es una demostración clarísima de que las personas y el medio ambiente van después. Lo primero es la economía, y la economía industrializada van a intentar hacerla limpia. Eso es más o menos lo que viene a significar. Vamos a darle caña a la industria e intentar que la suciedad y los efectos secundarios no deseados sean los menores posibles, cuando lo que estábamos era una Europa que había cambiado las prioridades, que las personas y el medio ambiente iba por delante, por eso era verde, y ahora eso pasa a segundo punto, ¿no? O sea, ¿que crees que va a seguir apostando la Unión Europea por políticas respetuosas con el medio ambiente, o estamos ya en otro escenario? Es otro escenario, claramente es un escenario de postureo, ¿no? Si siempre era difícil, porque es difícil reconducir la economía, porque es difícil recordar que somos seres humanos, eso es muy difícil. Ser humano es una cosa muy difícil, muy imperfecta, llena de conflictos. Cuando es difícil y te aprietan las clavijas económicas, directamente te rindes. Y eso es lo que está ocurriendo, que la política medioambiental europea se va a ir convirtiendo en un greenwashing, en una especie de maquillaje para pretender que Europa sigue siendo el espejo verde del mundo en el que se reflejan las economías, pero no lo está ya siendo así. En el 2023 vimos un punto de inflexión clarísimo, el 2024 viene a confirmarlo, y con estos cambios de denominación no hacemos más que, confirmarlo, el escenario más triste en este sentido. Además, por si fuera poco, hay un nuevo aliado a esa crisis climática, que es la desinformación, los bulos. Esto no es nuevo, pero sí que estamos en un momento de extraordinaria difusión de este tipo de efectos. Hasta tú has sido objeto de estos ataques. ¿Cómo puede afectar esto a la lucha contra el cambio climático desde las instituciones europeas? Todas estas fake news, desinformación, etcétera. Bueno, el efecto es en cascada, es múltiple, es muy difícil de valorar porque está ocurriendo mientras hablamos, ¿no? La desinformación genera dudas. Cuando se miente en sede parlamentaria, como estamos viendo a representantes políticos, cuando se miente en los consejos de administración de las empresas para que los inversores no retiren sus fondos, cuando se miente a la hora de la compra, cuando se miente, lo que se busca no es que te creas la mentira, sino que al final no creas nada. Y este es el estado en el que se está generando una
una desconfianza, un descrédito de las instituciones, una gran fragilidad de los estados, justo cuando más los necesitamos, porque el cambio climático no está esperando a que nos aclaremos, ¿no? Y los embates de las tormentas, o sea, si hacemos un repaso desde agosto hasta diciembre, empezando por los tifones en Japón, de los que en Europa ni se habló, hasta las grandes tormentas descomunales en la costa este de Estados Unidos, que cada una por separado ya sería un récord, hasta la Dana de Valencia y ahora la tormenta que tenemos en el Reino Unido. Esto no está esperando a nada, pero es una verdad muy incómoda que basta con verdades alternativas, un concepto que Donald Trump introdujo en su primer, iba a decir mandarinato, porque fue un mandato muy sui generis, ahora veremos otro todavía más estroboscópico o estrambótico, pues ese término de verdad alternativa es muy chocante para un científico, para una persona en general que le dé a la razón y que razone. ¿Cómo va a haber una verdad alternativa? ¿O hay una verdad parcial? Sí, e incompleta, claro, compleja, sí, incómoda también, pero alternativa. Es como si no te gusta la realidad, yo tengo otra, ¿no? Entonces, si no te gusta el cambio climático, lo negamos. Y ahí es donde mucha gente desea que el cambio climático no sea una realidad. Y cuando ya hay todos estos mecanismos perfectamente instrumentados, y ahora vamos sabiendo que muy lubricados con financiación privada, y que ahora, pues en nuestro país, pero en Europa, grandes fundaciones incentivan con dinero estos bots, estos que requieren, son estrategias que requieren dinero, requieren tiempo trabajar, requieren cierta tecnología, pues está ganando en una eficacia de la desinformación que es más que preocupante. Tendremos a Teresa Ribera, nuestra primera vicepresidenta ejecutiva para una transición limpia, justa y competitiva. Está bien preparada para garantizar que tengamos una política de competencia moderna que respalde nuestras ambiciones. Es una europea verdadera y devota y juntas trabajaremos siempre por el interés europeo. La española Teresa Ribera será la nueva vicepresidenta ejecutiva para la transición limpia, justa y competitiva en la nueva Comisión Europea. Y así le daba la bienvenida a Ursula von der Leyen. Tendremos una española en los puestos más altos de la Comisión. Pero Fernando, Miriam, esta pregunta ya va para los dos. ¿Qué tipo de Europa creéis que vamos a tener al final de esta legislatura en 2029? Miriam. Bueno, yo creo que por el tipo de democracia que se practica en estas instituciones, los procesos internos, la fiscalización y la manera de proponer la Comisión, pues prevé un tipo de Unión Europea similar a la que hemos tenido hasta ahora. Aunque, bueno, pues es cierto que vista la inestabilidad de Francia y Alemania, pues igual nos llevamos alguna sorpresa. Fernando. Bueno, Miriam lo ha retratado bien, pero con suavidad. Yo voy a ser un poco más cañero. A mí me parece que nos enfrentamos a una legislatura que va a dar la cara más dura, hipócrita e inestable de Europa. Va a ser dura por los impactos en las personas, va a ser hipócrita porque no se va a reconocer y va a ser inestable porque va a ir dando bandazos a medida que el medio ambiente, los derechos humanos te hacen recordar que no todo es euro. Una pregunta, ¿creéis que estamos en un escenario en el que se va a fomentar la guerra entre las personas más pobres, del último contra el penúltimo, como se suele decir? Porque esto es lo que está alimentando mucho esa narrativa de la extrema derecha. Fernando. Indudablemente es un efecto. Yo no estoy tan seguro de que sea el efecto que se busca, pero es un efecto no deseable que se está generando. Yo creo que una de las inteligencias que podemos tener todos y todas es canalizar indudablemente esa tensión y ese descontento, esa preocupación, esa rabia de los más desfavorecidos, canalizarlo de la forma más democrática y poner patas arriba el sistema, pero con las herramientas del sistema. Miriam, hemos hablado al principio en la introducción sobre la pobreza y cómo esta recae en las mujeres. ¿Cómo piensas que en este ciclo de 5 años se debe organizar la resistencia por parte de las mujeres contra algo que les afecta en el día a día, en sus trayectorias vitales, en todo lo que representa la reproducción de la vida, vamos a decir? Bueno, pues ya se ha dicho en numerosas ocasiones que la pobreza tiene rostro de mujer migrante, además también, ¿no? De mujer racializada. Entonces, bueno, yo no creo que solo las mujeres, sino la clase trabajadora en su conjunto debe de seguir resistiendo, debe seguir luchando, debe seguir movilizándose,
No debemos de dejar de movilizarnos porque tengamos en nuestra política nacional un gobierno progresista. Tenemos que seguir luchando y demandando desde una perspectiva de conciencia de clase, es decir, de unión colectiva, de que esto no va de individuos como nos quieren hacer llegar, y por supuesto desde una perspectiva de género. Todos y todas debemos de movernos hacia una Unión Europea donde la ciudadanía consiga la igualdad. Fernando, has hecho antes mención a la DANA. ¿Qué nos dice la DANA de este momento en el que estamos en la Unión Europea, en España en concreto, de este momento de profundos cambios y también de profundo desasosiego por lo que estamos viendo y por lo que está viniendo del clima? Bueno, a mí me dice 3 cosas. En primer lugar, que no estamos preparados para el clima que ya tenemos. En segundo lugar, que seguimos poniendo prioridad a la actividad económica frente a las personas. ¿Y qué hacían los trabajadores trabajando a las 3 de la tarde? Es un reflejo clarísimo. Los propios trabajadores no sabían, ni ellos mismos ni yo tampoco, que tenemos el derecho a no ir a trabajar si hay amenazas para tu integridad física. Y la tercera, más esperanzadora, es que tenemos una gran oportunidad, histórica de hacer las cosas diferentes, ¿no? Hay que atreverse, los políticos se tienen que atrever a no ser reelegidos porque no se les entienda en el presente, pero es una oportunidad para todos y todas de hacer las cosas significativamente diferentes y no solo ligeros maquillajes y ajustes. Miriam, ¿qué papel juega la sociedad civil en todo esto de lo que estamos hablando? Bueno, pues teniendo en cuenta de que la movilización política debe de ser fundamental, bueno, yo creo que hay que recordar que los políticos no son nuestros jefes, nosotros somos los jefes de los políticos, y teniendo en cuenta que la democracia que tenemos a día de hoy busca penalizar o premiar como lo han hecho pues algunos políticos, pues tenemos que incidir ahí y seguir participando democráticamente de todas las maneras habidas y por haber, sí en las urnas, pero también en los supermercados, en el consumo, en el boicot, ¿no? Porque sabemos que los poderes políticos no solo están dentro de las instituciones, están también dentro de las empresas privadas. Sabemos que ahora mismo hay poderes superiores a los estados, como son pues grandes multinacionales. Entonces, pues ¿qué poder puede tener la ciudadanía? La movilización colectiva, la conciencia social y la participación política. Os voy a hacer, para finalizar, una pregunta de escenario, no de ciencia ficción, sino de lo que esperáis para los próximos 5 años y si veis que están ahora mismo en peligro los valores democráticos de la Unión Europea. Miriam. Yo creo que, por supuesto, están en peligro, pero bueno, no creo que sea algo nuevo. Lo llevan estando desde los auges de la extrema derecha en tantos lugares. Y creo que es fundamental que trabajemos no porque la Unión Europea, por lo que nos puedan imponer en la Unión Europea o por lo que hay, sino por lo que la Unión Europea puede ser. Creo que tenemos que dejar de mirar al pasado y decir, mira lo que ha sido la Unión Europea, tenemos que recuperarlo, lo estamos perdiendo, sino ser más ambiciosas y decir, no, es que queremos que sea otra cosa y otra cosa mucho mejor. Fernando, ¿cómo ves los 5 años que vienen? Bueno, la verdad es que me encanta cómo lo ha planteado Miriam. Creo que no hay que llorar sobre lo que fuimos y no somos, sino hay que mirar con valentía a un futuro que se presenta muy difícil en lo ambiental, en lo social, en lo económico. Pero fíjate, un cambio de mentalidad lo podríamos reflejar con una simple frase. Como nos preguntabais en el programa, o le preguntabais a Miriam en concreto si Europa, que quiere ser más competitiva, lo va a poder lograr respetando los derechos humanos. Es justo al revés. Primero los derechos humanos y luego ver si se puede compatibilizar con el desarrollo económico. En el momento en que nos demos cuenta que incluso la manera en la que formulamos las preguntas, los que estamos más concienciados, ponemos a la economía en primer lugar y después las personas. En el momento en que nos demos cuenta de eso, que está reflejado en nuestras propias constituciones, entonces habrá un gran amanecer y todos podremos hacer las cosas muy diferente. Bueno, esperando ese amanecer, Miriam Jiménez Lastra, Fernando Valladares, gracias por estar aquí hoy. Gracias también a la productora La República Independiente de la Radio por producir este podcast y acogernos en su casa. Este podcast es una iniciativa de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, la EAPN-ES, organización que trabaja para erradicar la pobreza y garantizar los derechos de todas las personas. Yo soy Pablo Lordui y ha sido un placer moderar esta mesa.